del 8M y en este mes de la mujer. No escucho nada. ¿No tenés? A ver, para que ver si puedo acomodar. ¿Tenés retorno ahí? No. A ver. ¿Ahí está mejor? Ahora sí, ahora sí. Le subimos un poquito el retorno a la doc José Medrano. Mes de la mujer, 8M, Día Internacional de la Mujer, y nos propusiste algo que me parece súper valioso. ¿Cómo cuidar a las que cuidan? No trabajar, tal vez no pensar solo en las cuestiones que tienen que ver, como que uno habitualmente habla de la salud femenina, ¿viste? Como los controles, la mamografía, que son obviamente importantes, pero sino el carácter de la relación social del cuidado entre la sociedad y las mujeres, entre los hombres y las mujeres, y vos hablabas un poco entonces de cuidar a las que cuidan. Hola, buen día. Bueno, antes que nada, bueno, estamos transitando esta Semana de la Mujer y bien como vos expresás, creo que es medio redundante volver a hablar de todos estos temas que se habla tanto, de la prevención del cáncer de mama, que siempre hace falta, por supuesto. Pero un poco la mirada para hoy de la columna es retomar alguna columna que escribí el año pasado por ahí, donde ponía hincapié en esto de cuidar al que cuida. Y ahí las mujeres tienen un rol fundamental, y no solo un rol fundamental, sino el impacto que esa situación tiene sobre su salud, ¿no? Si yo les preguntara ahora, hubiera varias mujeres acá y les preguntaras a quiénes más cuidan, y seguramente todas cuidan a alguien, cuidan a un niño, cuidan a un adulto mayor, cuidan a su abuela. Sumada a todo eso de los tiempos de ahora, que la mujer no trabaja, ¿sí? Además tiene que cuidar a otra persona, y todo eso va en detrimento de su tiempo libre, su tiempo para su cuidado, de hecho su postergación, lo que podría ser también en los cuidados propios de su misma salud. Ahora bien, eso tiene un gran impacto en la salud, porque es esta mente que nunca para, que tiene esa agenda infinita de cuestiones que resolver, que de alguna manera la mujer tiende a priorizar, ¿sí? Cuáles son las actividades, pero siempre tiene los pendientes, ¿no? Siempre tiene los pendientes. Y a diferencia de los hombres, sí está comprobado y estudiado que las mujeres tienen seguramente el doble o más del doble de tiempo de cuidado que tiene un hombre para con otra persona, ¿no? Toda una tarea, un trabajo no remunerado que termina impactando en la salud de las mujeres, en estrés, en insomnio, en esto que conversamos recién, en postergar los cuidados de su propia salud, el costo que tiene para la mujer en este sentido. Y después, del otro punto de vista de la salud, realmente sabemos que la estructura de salud no formal, o sea, esto de cuidar a las personas, el 70 o el 80% está conformado por mujeres. Así que son tareas duras, no remuneradas, que tienen mucha responsabilidad, que le quitan mucho tiempo de descanso a la mujer, y eso hace obviamente que impacte negativamente en la salud de la mujer. Estamos hablando de la salud de nosotras las mujeres, ¿no? Vos decís, una de las cuestiones básicas es las consecuencias en la salud al final personal. La sobrecarga de tareas, la división, la sobreexigencia también, digo, porque viene la exigencia del medio, pero también cómo le quema a uno o a una la cesera a la noche. Bueno, ¿qué consecuencias tiene a la larga para las mujeres esta presión? Bueno, todo esto va al final del camino sobre un estrés desmedido, y ese estrés obviamente el impacto que tiene sobre el cuerpo. Las mujeres tienen muchas enfermedades cardiovasculares que están igual que los hombres, con un factor de riesgo aumentado que tiene que ver con el estrés propiamente dicho. La ansiedad, ¿sí? El insomnio, y todas estas emociones que no son emociones buenas, sino que son emociones que terminan impactando. Si ustedes miran la esperanza de vida de las mujeres es más alta que de los hombres, pero también hay que saber que las mujeres viven más enfermas que los hombres. Si bien viven más, pero viven más enfermas que los hombres. Y todo tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión de que las mujeres se pasan en algún punto en esta situación que le impacta tanto su salud por muchos años. Y para el sistema también existe, y lo dicen los estudios, no lo digo yo,
las mujeres que van a la consulta habitualmente tienen muchos más subdiagnósticos que los hombres que van a la consulta. Habitualmente el diagnóstico es más rápido en los hombres, el diagnóstico de certeza de alguna enfermedad, que en las mismas mujeres. A ver, ¿cómo es eso? Porque partimos de la base de que todos sabemos, las mujeres tienen un promedio de vida en general más... Una esperanza de vida más alta que los hombres. Una esperanza de vida, bueno, los hombres, viste, tienden más a tratar de jugar con el fin de la vida, pero vos decís, las mujeres están más enfermas que los hombres y aparte el diagnóstico de la enfermedad es más complejo, así es lo que entendí yo. No es más complejo, es más tardío. Es más tardío. No es que sea más complejo. Si para vos, para hacerte un diagnóstico, necesitamos 2 consultas, para la mujer necesitamos 3 o 4. Y en el medio por ahí la mujer se pierde, porque por todas estas cuestiones no vino a la consulta porque tenía justo que cuidar al nieto, al hijo, a la madre enferma, al sobrino, y seguir con todas sus tareas propias, su trabajo, el orden de la casa. No es una cuestión técnica, no es una cuestión médica, es uno de los efectos que las mujeres tarden más en diagnosticarte y en saber qué le pasa. No es una cuestión técnica o médica, sino que la postergación de la vida, claro, que la postergación de la vida cotidiana hace que no pueda terminar su diagnóstico y su posterior tratamiento. Les voy a poner un ejemplo claro de esto. Las mujeres, por ejemplo, viven con más dolor habitualmente que los hombres. Y vamos a decir que se la aguantan más. Siempre escuchamos decir, no, le duele algo y ya está, que se muere. Ya no da más, ya quiere que lo internen, ya se muere. Las mujeres no, las mujeres tienen como más resistencia al dolor y cuando una mujer cae severamente enferma muchas veces, ¿no? Porque viene soportando ese dolor mucho más que los que hacen los hombres. Los hombres como que tienen el umbral al dolor más bajo y enseguida levantan la mano y ya no pueden más y ya le duele la columna, por ejemplo, una lumbalgia, ¿no? Pongamos por ejemplo una lumbalgia común que todo el mundo alguna vez le va a doler la espalda o le duele la espalda. El hombre anda con la mano a la cintura rengueando. La mujer probablemente anda con la mano a la cintura y sigue su rutina, y sigue por años, y sigue así, y ya se acostumbra a vivir con ese dolor, ¿no? Y va postergando, y vive adolorida. Entonces vos, lo que tal vez estamos tratando de pasar en limpio es que el umbral de dolor tampoco es una cuestión física o fisiológica, no es que los hombres tengan un umbral de dolor más bajo, sino que las mujeres tienen más resistencia, porque tienen tantas cosas para hacer que ese dolor queda como en otro plano de sus prioridades. Es social, cultural, no del orden biológico. No del orden biológico, exactamente. Y los hombres enseguida, ustedes saben, se sienten mal y ya están al borde de la muerte. La mujer le duele y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces la pregunta es, ¿a costas de qué este estado de salud de las mujeres, que es preocupante, cómo se está mirando desde el sistema de salud, ¿no? Porque no hay nadie que plantee un plan, digamos, uno tiene la campaña de lucha contra el cáncer, la campaña de lucha contra esto, pero nadie tiene un plan de hacer un screening masivo, poblacional, para ver cómo están todas esas mujeres que tienen esta esperanza de vida larga, que han superado determinada edad, o que son mayores de 50 años y ya entran en este grupo de mujeres cuidadoras en el sentido amplio, y que empiezan a transitar estas situaciones con este peso sobre su salud y el impacto que tiene sobre su salud y el desatendimiento que tiene, tanto personal, porque la mujer posterga en pos de hacer otras cosas o otras responsabilidades que tiene, la postergación, digamos, por eso, y la postergación de los sistemas, ¿no? Entonces, creo que hay que mirarlo también desde el punto de vista de la gestión de la salud, cómo podemos encarar esta situación propia de las mujeres, ¿no? Me parece ahí interesante, ayer lo hablábamos con Lucía Sirmi, ex subsecretaria de Políticas de Igualdad del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Nación, alrededor de la importancia de la infraestructura de cuidados, o sea, las provisiones que el Estado en todos sus niveles tiene que proveer a las mujeres, pero al núcleo familiar, para que las mujeres puedan tener un desarrollo autónomo, equitativo con respecto a los hombres. Digo, me parece que esto va mucho en lo que vos hablás de las políticas dedicadas al conjunto de la mujer cuidadora, ¿no?
Esta es una infraestructura, digamos, fantasma dentro del sistema de salud, donde todas estas personas, estas mujeres fundamentalmente, se dedican a hacer todas estas tareas de cuidado de la salud a otras personas y no son remuneradas por ese concepto, ¿no? Entonces, una infraestructura que si no existiera, seguramente el sistema de salud establecido colapsaría. No habría recurso humano para que eso funcione, ¿no? Porque no daría a la gente para eso. Entonces, un poco es poner la mirada en eso, porque esas son horas de descanso que la mujer se priva, ¿sí? No tiene una remuneración a consecuencia de eso, tiene que seguir obviamente con su actividad, si tiene alguna actividad remunerada, que muchas veces es menos remunerada que el hombre por la misma tarea que hace. Así que creo que es un tema interesante ver, por lo pronto, desde el punto de vista de la salud, cómo enfocamos con algunas políticas de salud para abarcar este grupo de personas, en este caso de mujeres, que trabajan en el sistema de salud, este fantasma o silencioso, y no solo no reciben remuneraciones, sino también el impacto que tienen sobre la salud propia de estas mujeres, que hoy en día tienen una esperanza de vida muy larga y seguramente no tienen una calidad de vida por estas condicionantes de su salud que uno desearía, ¿no? Eso es lo que tenemos que modificar. Vos decís, y está muy bien porque lo trajiste desde tu rol como doctora, como tu trayectoria de políticas públicas, cuando se machaca tanto sobre la infraestructura del cuidado, independientemente de la remuneración por las tareas de cuidado, sí, que es otra discusión. Otra discusión, sí. La infraestructura del cuidado prevé esto que estamos hablando, ¿no? Es como una red que está diseñada para ayudar a la mujer a no llegar a este espacio de fatiga, de enfermedad, de achaque de la salud, ¿no? No está previsto, no. Ese es el gran desafío, ver cómo modificamos algunas variables para que eso se contemple y se pueda trabajar y no lleguemos a la situación que tenemos actualmente con esta estructura, ¿no? Esta estructura que estaba acá abajo de la mesa, digamos. Claro. Que no la vemos. ¿Qué variables ves eso, o qué, desde tu perspectiva, qué verías como prioritario cuando decís, che, falta un plan para evitar llegar a este daño a la salud físico y mental de las mujeres? Bueno, primero el sistema de salud y la política de salud tienen que ser más abarcativa para darle a estas personas la oportunidad de tener a alguien que cuide a esa persona y no sea el familiar directo, que siempre, la mayoría de veces las mujeres, como venimos hablando, el que esté a cargo, por ejemplo, de la persona enferma de su casa, ¿no? Obviamente eso va totalmente atado a la remuneración que el sistema pueda darle a esa persona que va a ir a cuidar para poder liberarla a la mujer de esa tarea, ¿no? Y bueno, después, esto lo vimos muy claro con el tema de discapacidad y el reclamo de las familias sobre la desfinanciación de las prestaciones para poblaciones discapacitadas. Y estamos hablando de una población de discapacidad que en lo macro es apenas un pequeño porcentaje de esto, ¿no? Entonces esto hay que llevarlo más, hay que salirse solo de la discapacidad y hay que hablar de la gente común, de la que no tiene discapacidad y por ahí el padre envejeció, tiene un hermano con alguna enfermedad postrante o alguna persona con una enfermedad crónica o los niños mismos menores de edad, ¿no? No digo que las madres no tengamos que cuidar a los niños, que no se malinterprete, es nuestra responsabilidad como madre, pero a partir de determinar... Como madres y como padres. Como madres, como padres, exactamente, como padres en general, hablando de las mujeres, ¿no? Así que creo que hay que visibilizar esta gran tarea que hacemos las mujeres y visibilizar que esto enferma a las mujeres y ver cómo buscamos soluciones que sean reales y que sean realmente implementables, porque soluciones de lapicera hay un montón. Ahora el tema es cuando uno va a implementar esas soluciones, realmente van a tener un impacto sobre lo que uno busca como objetivo, que es mejorarle la salud a estas mujeres para que dejen de vivir en esta situación y sean mujeres que tengan más esperanza de vida, pero no vivan tan enfermas, ¿sí? Vivan más sanas, que no estén con ese dolor lumbar crónico por años sin poder levantar cosas, asistir a una consulta médica en tiempo y forma, ¿sí? Que tengan la posibilidad de no desatender su propia salud porque tienen que velar por la salud de otra persona de su entorno familiar o de amistad.
Entonces, es un tema bastante complejo, interesante, creo que es como buscarle una nueva pata a las políticas de salud pública, porque si uno habla con cualquiera que haga salud pública, te habla perfectamente de cómo organizar un hospital, la red de salud, las ambulancias, todo. Pero cuando vamos a estos temas que están como debajo del escritorio, es mucho más complejo buscarle soluciones porque la gente desconoce, ¿no? Y es difícil que el sistema desconoce y además no prioriza, porque hay que empezar por priorizar para poderlo visibilizar, ¿no? Visibilizarlo, priorizarlo y armar una política. Exactamente, son Te pregunto cuestiones básicas, ¿no? Pienso también en el espacio del cuidado de las adultas mayores, digo, porque ya tenemos estas relaciones entre hombres y mujeres y quién se hace cargo del cuidado independientemente de la labor profesional. Digo, bueno, tenemos mujeres ya adultas mayores que tienen desafíos específicos porque ya transitaron toda su vida en este esquema. Bueno, ¿qué hay que mirar? ¿Cómo se puede la política pública, pero también en la lógica de la comunidad en sí, ayudar a que estas mujeres estén mejor? Fíjense, es una mujer que tiene una esperanza de vida de 86 años, seguramente ya tiene una hija que tiene 60 probablemente. Ella es una mujer adulta mayor también, por definición. Y ahí viene la hija de la señora que está picando por ahí los 40 años. Entonces tenemos 3 mujeres en un grupo etario totalmente con sus propios desafíos. Con sus propios desafíos y pero las mismas vulnerables para caer en esta situación, porque la de 60 tiene que cuidar a su madre de 86 y seguramente como la de 60 no va a dar abasto, la de 40 va a tener que soportar y apuntalar a su madre de 60 para que pueda cuidar a su abuela de 86. Y probablemente alguien maternando y cuidando en esa... Y claro, y para atrás la mujer más joven con toda la estructura familiar atrás, ¿no? Entonces son circuitos complejos, no digo que sea fácil buscar la solución, pero creo que hay que empezar por visibilizar la situación, a ver cómo las mujeres salimos de este brete de que no nos cuidamos por cuidar al otro, ¿sí? Te hago una pregunta, te llevo a otra etapa de la vida, que es la de la maternidad, la de los primeros años, la de los chicos pequeños. ¿Ves un cambio en la crianza en las responsabilidades de los padres con respecto a todo, en tu caso en específico, a la salud, a lo que el acompañamiento de los pequeños en lo que a eso refiere, que también probablemente si estés en la salud, acompañando la salud de tu hijo, estés más presente en otros ámbitos, en el cultural, en la educación, en llevarlo al colegio, en las tareas, en esas responsabilidades que, bueno, se veían como más propias de las mujeres. ¿Ves un cambio en ese sentido? Esa es una muy buena pregunta. Podés decir que no, si querés. No, sí, voy a expresarlo. Esa es una muy buena pregunta, porque ahora las cosas están medias confusas, ¿no? Porque en este contexto de esta asistencia al niño, o de esta crianza del niño compartida, lo que se ve mucho en el consultorio, frente a situaciones particulares, eventualmente de padres separados, padres que tienen otras familias y demás, es como que es, en mi entendimiento, totalmente superficial. No hay profundidad en el cuidado del chico, ¿sí? Por ejemplo, y voy a contar lo que me pasa casi todos los días en el consultorio, el padre o la madre que lleva al chico a la consulta, y mientras uno está revisando el chico, el padre está con el celular chateando. O sea, está bien, cumplió, lleva el chico a la consulta médica para que le hagan el control, pero no tiene esa profundidad, esa preocupación de un padre, o de una madre, como digo padre, estamos hablando de los dos, de estar atento a lo que le pasa en la salud de su hijo. Hay un extraño, en este caso yo como médica, que está abordándolo físicamente a su hijo que puede no tener una dolencia en ese momento, puede haber ido para encontrar un niño sano, y el padre está absolutamente metido en otro mundo. Entonces creo que toman la responsabilidad, lo llevo al médico, pero no le dan la profundidad que corresponde, porque al chico no solo hay que llevarlo y sentarlo en la camilla y bueno, ya está, que se arregle el médico,
sino que hay que acompañarlo en ese proceso. Una mirada cuando el pediatra se acerca al chico, una mirada de sostén, de confianza, como diciendo tranquilo, que no, bueno, pasa todos los días en el consultorio. Así que a tu pregunta, creo que hay responsabilidades compartidas, pero no tienen la profundidad que deberían tener para que tengan un impacto válido en la salud de los niños. O sea, sería, están, sí, punto, en Bavia. Pero no profundidad. En Bavia. Exactamente. Están chateando, yo siempre hago un ejercicio ahora, ¿no? Por ahí alguien que venga a consulta conmigo y siento un silencio en el consultorio, ya se va a dar cuenta que es, porque yo cuando advierto que está pasando esta situación, inmediatamente me alejo del chico y me pongo en la otra punta del consultorio. A ver, si se despierta. Hasta que entra a la consulta en un clima de tensión, podríamos decir, hasta que el padre y la madre se dan cuenta que no saben en qué momento se cortó la consulta, no saben nada porque no estaban prestando atención. Perfecto. Así que creo que para ser padre hay que ser padres también con profundidad. No solo, lo llevé al médico, me dijo le dé esto, y no tuvo esa mirada un poco de sostén del chico que lo va a revisar un médico, ni hablemos de prestar atención a las indicaciones médicas, porque o las escriben, porque después se las tienen que pasar o sea, no uno hay escribe una también porque después se tiene que acordar. No solamente para pasar el mensaje. Está bien, pero no está mal que las escriban. No saben, no entendieron el por qué y el cómo. Te llevo a una última pregunta que venía. Así que, señores padres modernos, miren un poquito más a sus hijos. Lamentablemente, yo creo que igual también es un mal de época, que no solo tiene que ver con la crianza, sino esto de estar pero no estar. Es un mal de época vinculado al aparatito que es la extensión de nuestra mano. Bueno, ese es el ejemplo para los chicos también, ¿no? Claro. Los chicos viven en su mundo, inmersos, accediendo a un montón de información que por ahí no es del todo buena, o información que no es para la edad, así que hay que tener mucho cuidado, pero el ejemplo se lo dan los padres, ¿eh? Te llevo una última pregunta que me parece pertinente en esta. Desde el año 2014 las tasas de natalidad vienen en una franca bajada en la Argentina, casi incluso en la capital, pasando en Buenos Aires, pasando de 2,1 niños por mujer a 1,4, de una tasa regresión. En Salta también la tasa. Hay una discusión alrededor de los factores culturales, pero por otro lado está una cuestión que tiene que ver con la política pública, que para mí no es casi lineal, que en el año 2014 y en la última parte del gobierno de Cristina Kirchner hubo un fortalecimiento de las políticas vinculadas a la ESI, a la educación sexual integral, adentro de las escuelas, y una continuidad que incluso tuvo en el macrismo. Y yo cuando veía algunas columnas de la baja de la natalidad, vos veías que la natalidad no solo bajó en los sectores medios altos, pero principalmente bajó en las clases populares, en los sectores, hay de mayor cantidad de niños y niñas en un sector popular, de una madre que tal vez tenía 3, 4 chicos en el 60, a una pirámide más parecida a la de las clases medias. ¿Vos crees que esta lógica de la política, del cuidado, de la autonomía de la mujer, no lo estoy diciendo de ninguna manera peyorativo? No, es lo contrario lo que quiero decir. Digo, que cuando aparece una política pública como esta, con sus complejidades, con sus posibilidades de aplicación, hay consecuencias en lo que pasa en la vida de las mujeres. Digo, porque si vos ves que pasaste de que de las clases populares tenían 4 hijos a 2, bueno, evidentemente había algo que la mujer quería hacer, que era manejar su propia planificación familiar, ¿no? Yo no diría que está solamente atado a la política pública en este caso, ¿no? Creo que también son... Sí, por eso hay una cuestión entre la cultura, los tiempos... Hay un mix de eso, ¿no? Porque hoy, más allá de la política pública, que sí creo que que influye sobre el tema, hoy en día las nuevas generaciones tienen mucho acceso a información y también están
plantados digamos, en la postergación de la maternidad en pos de ellos mismos. Okay. Ellos mismos, ya sea para lo que sea, para estudiar, para trabajar, para viajar, para no hacer nada, ¿no? Entonces, eso es un factor. Después, si le sumamos la política y demás, te lo puedo poner con una pregunta más práctica. Sí. En estos últimos 10, 12 años, donde vos en tu consultorio ya tuviste madres con chicos, digo, en la parte pediátrica, ¿encontraste preguntas nuevas de las madres? No. No. ¿Sobre qué hacer con su planificación familiar, con su cuerpo? No hay preguntas nuevas. Sí, las generaciones de adolescentes de ahora tienen más conocimientos y tienen más certeza de lo que quieren hacer. Okay. Por ahí las generaciones anteriores, si uno le preguntaba, no, que le daba igual, no. Estas están como más decididas frente al conocimiento que tienen, que por ahí antes no tenían tanto acceso a ese conocimiento. Entonces estaban más indecisos, o sería lo que toque, o el poco conocimiento que tuvieran. Ahora están como más informados y en base a esa información tienen más decisión sobre estos temas principalmente, ¿no? Entonces no hay tantas preguntas porque ya saben para dónde van, o sea, ya tienen claro. Si yo hoy le pregunto a un adolescente de 16, mira, ¿te gustaría ser madre? ¿Cuándo? Y te dice no, por esto, por lo otro, no, y yo quiero hacer esto, o sea, tienen en ese esquema, lo tienen mucho más claro. La información trajo autonomía, esa sería tal vez. Sí, y obviamente después sumamos la política pública y sumamos todo el entorno. Sí, para mí fue un gran combo. Pero el acceso a la información sobre todo en las mujeres, esto de que yo no comparto mucho, porque las mujeres somos mujeres, los hombres son hombres, esto de querer ser igual al hombre y postergar todo en pos de, digamos, el desarrollo personal, y en esa postergación viene la maternidad, porque la maternidad lleva tiempo y tenés que cambiar tus líneas de prioridades, también ha hecho que la maternidad baje, ¿no? Josefina Medrano, la Doc Medrano, ¿quiénes cuidan a las que cuidan en este mes de la mujer, en esta semana donde tuvimos el 8M? Muchísimas gracias, Doc. Nos vemos la semana que viene. Bueno.